a tu podcast de pedagogías contemporáneas. Este podcast donde exploramos las mejores prácticas para enseñar y aprender. Exponemos en el tema de hoy pedagogías y didácticas contemporáneas aplicadas en el bachillerato. Te invitamos a que te unas a nosotros en este viaje de descubrimiento y crecimiento. Un gran saludo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro primer podcast. El tema que nos concierne hoy es pedagogías y didácticas contemporáneas aplicadas al bachillerato. Tenemos un contenido muy especial y quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Vamos a tener en esta charla especial sobre el contexto de pedagogías. Quisiera empezar con lo que significa pedagogía. Pedagogía es la ciencia que estudia la educación y sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta ciencia se enfoca principalmente en la adquisición de conocimientos de las personas y de sus valores. Analiza métodos y estrategias para facilitar el aprendizaje y también evalúa el rendimiento escolar. Esto hace que se promueva un desarrollo integral en los estudiantes, y no solo de los estudiantes como tal, sino de los docentes. Recordemos que en la educación el aprendizaje no solamente se construye en el aula, lo hacemos en el transcurso de toda nuestra vida. A mí me pasó con un profesor, me invitó a su aula. Yo, como estudiante, cuando entramos al aula, unos muchachos de 8º grado en ese tiempo estaban haciendo bulla y vio llegar al profesor, pero ellos siguieron en su cuento. Entonces el profe les dice que les prestara atención y pues les prestaron un marcador y enseguida me invitó a escribir en el tablero silencio. Silencio es respeto. Entonces todos nos quedamos quietos y cuando los muchachos empezaron a leer, se empezaron a quedar callados. Después de esto, él procesó y siguió callado conmigo y ya pues cuando hablamos dijimos por qué se habían quedado callados y pues uno de ellos responde: porque ustedes llegaron, escribieron, aparte de que escribieron se quedaron callados. Entonces cada uno empezó a asimilar este silencio y lo apropió. Ese es un aprendizaje vicario por experiencia. Entonces nos podemos dar cuenta, compañeros, que la pedagogía se puede dar de muchas formas y hoy tenemos que interiorizar aún más valores y respeto a los estudiantes. No sé qué opinen ustedes además. También quisiera hacer una acotación en este podcast, resaltando la importancia de la pedagogía y de las diversas maneras que tenemos de ejercerla en los estudiantes. Cabe resaltar, ahora bien, siempre estamos sujetos al tipo de comunidad, los rasgos culturales, hábitos específicos, cada una de ellas tengan para poder determinar cómo vamos a ejercer o qué tipo de pedagogía vamos a utilizar para acercarnos a ellos. Estoy de acuerdo con los compañeros en el sentido de que una vez tenemos en cuenta el enfoque pedagógico, podemos pasar a hablar de otro elemento sustancial que es la didáctica, la cual podemos concebir como esa disciplina que se apoya científicamente en las teorías pedagógicas para poder estructurar metodologías que respondan a las necesidades educativas. Esto para que, como bien lo mencionamos anteriormente, poder permitir o facilitar un aprendizaje significativo que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes. Por ello, no podemos decir que se va a limitar simplemente a la transmisión de conocimientos, sino también a permitir el desarrollo de habilidades de aprendizaje que les sean útiles en el vivir diario. Este diario vivir, fomentando como en el caso que se menciona, los valores, los comportamientos, las relaciones sociales. De igual manera, ¿qué les podría decir al respecto? Es que en la didáctica podemos encontrar diversas estrategias. Por ejemplo, lo que es el trabajo colaborativo, la gamificación,
que es muy importante si hablamos en términos de las pedagogías didácticas contemporáneas, el aprendizaje basado en problemas, entre muchas, cuya aplicabilidad debe ser siempre una mirada desde un fundamento y de modo que también sea innovadora y adaptable a las necesidades del contexto. Aquí me hace recordar una anécdota específicamente en la etapa del bachillerato, cómo los discursos puede hacernos que en otros contextos que como estudiantes se dispersen mucho y no se alcancen los objetivos esperados, pues para poder aprender, poder enseñarles. ¿Qué se ha tocado hacer? Pues cambiar la metodología, llevando una didáctica cuyas estrategias fomenten la conexión, la participación activa, el trabajo en equipo, los ejercicios prácticos, de modo que se evidencie de que sí se está alcanzando una reflexión o una interiorización del mensaje que quiero transmitir. Entonces ahí puedo decir que la importancia de la didáctica nos permite también reconocer cómo las características e intereses de la población, siendo también fundamental autoevaluarnos en nuestro qué hacer en pro de mejorar, mientras que la didáctica se encarga de cómo se va a enseñar ese contenido. El currículo establece esos objetivos, esos contenidos que se van a enseñar. Por ejemplo, si el currículo establece que los estudiantes deben aprender sobre un tema específico, hablemos de un tema como por ejemplo el cambio climático. Entonces la didáctica se decide si se hará mediante conferencias, proyectos grupales o estudio de casos. Pero hoy vamos a explorar cómo precisamente han cambiado las pedagogías y didácticas contemporáneas del bachillerato, con un enfoque particular, que es el currículo académico. Empecemos entonces con una definición básica. El currículo académico son ese conjunto de contenidos, competencias que se diseñan para guiar el proceso de enseñanza y el aprendizaje de las instituciones educativas. Incluye los temas que se enseñan, las competencias que se desarrollan y cómo se evalúa ese aprendizaje. Demos, por ejemplo, un vistazo a cómo estas pedagogías actuales se han transformado. Todo ese enfoque activo en el bachillerato. Hoy en día se busca que los estudiantes no solo adquieran conocimientos, sino que desarrollen precisamente una serie de habilidades críticas, unas competencias transversales. Esto precisamente lleva a un currículum más flexible en la actualidad y adaptado precisamente a las necesidades del siglo XXI. En la actualidad, un currículo académico está evolucionando para responder a esas demandas actuales. Las pedagogías contemporáneas se enfocan en más que solo transición de conocimiento, buscan preparar estudiantes que sean pensadores críticos, solucionadores de problemas, colaboradores efectivos. Por el ejemplo, en lugar de una enseñanza tradicional centrada en la memorización, se fomenta un aprendizaje basado en proyectos y en el uso de nuevas tecnologías y demás. A diferencia de muchos estudiantes, digamos, de los años 90, 2000, 2010, donde las clases principalmente eran expositivas, con poco espacio para la participación activa de los estudiantes. Pues, como tal, hago parte de esta generación. Esta es mi experiencia. Las evaluaciones se enfocaban en examen memorístico, tareas repetitivas, que eran en verdad bastante aburridas. Y las anécdotas donde me marcan es el tener que memorizar fechas y eventos. Y pues como yo estaba como tal en noveno, octavo, décimo, no recuerdo muy bien, la nota de la evaluación dependía si yo respondía bien o no. Y pues resulta que todo me lo había aprendido en un orden específico y estaba muy bien preparado según yo, pero cuando olvidé una sola fecha, un solo dato en ese orden,
ese solo evento me borró el cassette. Como tal, la evaluación se me dañó, se me reinició, se me borró el cassette, como dicen por ahí. Y finalmente, pues terminé perdiendo ese examen. Entonces, como vemos, la mayoría de veces el aprendizaje se reducía solamente a recordar textos específicos para esas evaluaciones y no había mucho espacio para explorar el contexto, entender las conexiones entre los eventos históricos. Entonces se podría decir que comparado con las pedagogías actuales en donde el énfasis está en el pensamiento crítico, el enfoque de estos años anteriores del 2010 hacia atrás era muy anticuado y hoy en día los educadores tienen esa oportunidad de diseñar experiencias de aprendizaje dinámicas centradas precisamente en los estudiantes, ¿no? Pues reflexionando dentro de estas nuevas oportunidades, hablamos un poco de lo que es el concepto de aprendizaje significativo. ¿Qué es esto del aprendizaje significativo? Bueno, partamos de la idea de que fue desarrollado por el señor David Hospel en los años 1960. Básicamente habla de que todo aprendizaje nuevo siempre debe ser integrado de manera sustancial y no arbitraria en la estructura cognitiva del aprendiz. Es decir, palabras cáspicas, el nuevo conocimiento va a ser siempre relacionado con los conceptos y experiencias previas que tenga el estudiante. Este aprendizaje significativo tiene varias características, como había mencionado en la definición. Hay una conexión con conocimientos previos, que es lo que va a hacer que este aprendizaje sea verdaderamente instructivo. Ok, tiene una relevancia, tiene utilidad. ¿Por qué? Porque hablando en tiempos modernos, el material de aprendizaje siempre debe tener como eje central al estudiante. Ok, todo contenido debe ser presentado de una manera que tenga valor y aplicabilidad a la vida de los estudiantes. Por supuesto, se espera que los estudiantes, en este caso, en el caso de este podcast, hablando específicamente de estudiantes de bachillerato, puedan poseer una actitud receptiva y que estén dispuestos a aprender. Como tal, los educadores podemos diseñar actividades que por supuesto se conecten inicialmente con el saber previo de los estudiantes, por ejemplo utilizando organizadores, mapas conceptuales, resúmenes, todas estas herramientas que los ayuden a ellos a sincronizar y conectarse con conocimientos previos para finalmente fomentar la reflexión, permitiendo que el estudiante pueda pensar sobre su propio proceso de aprendizaje. También es importante hablar del rol docente en el aula de clases, que es súper importante. Por eso depende mucho de la calidad, la forma por la cual se ha impartido este conocimiento a los estudiantes. Los docentes están en el aula para guiar a los estudiantes a través de su educación y ayudarlos a alcanzar sus metas. Además, un buen docente puede motivar a los estudiantes a aprender y esforzarse al máximo. Los docentes tienen la capacidad de adaptar su enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto significa que pueden identificar las fortalezas y debilidades de cada uno y brindarle un apoyo adecuado. Los docentes son un modelo a seguir para los estudiantes y su conducta y actitudes pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de los jóvenes. Por eso es importante elegir docentes que sean un buen ejemplo. Entonces, todo lo que se ha mencionado nos muestra que precisamente esas pedagogías contemporáneas buscan preparar a los estudiantes para un mundo en un constante cambio y que se siga fomentando esas habilidades, esas competencias que finalmente serán valiosas a lo largo de su vida. La transición de un enfoque memorístico a uno basado en pensamiento crítico y resolución de problemas
es precisamente ese reflejo de lo que muestra toda la evolución educativa del siglo XXI. Gracias. De este modo, pues invitamos a quienes escuchan este podcast que reflexionen frente a todas estas premisas y cómo impactan las didácticas y pedagogías contemporáneas en el hoy, en el ámbito como lo hablamos nosotros, en el bachillerato, pensemos, pero también en sus hábitos laborales, en sus campos de acción. Es así, doy muchas gracias por su tiempo, por haber escuchado estas experiencias, este conocimiento que se ha compartido, y creo que este episodio fue interesante. Se ha pasado el tiempo volando, esperando que la audiencia se haya conectado con nosotros y que les guste el tema y sigan indagando y buscando más sobre las pedagogías y didácticas contemporáneas. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, un gran saludo, tengan un gran día.